Hola, soy Alma Dormida. Groenlandia y Vinland. Historias vikingas. Imagina esto. Estás en la cubierta de un barco rodeado de agua helada y icebergs. Así se sintieron los vikingos al llegar a Groenlandia y luego a las costas de América, 500 años antes que Colón. Leif Erikson no buscaba América. Se desvió de su ruta y encontró tierras desconocidas, densos bosques y vides. La llamó Vinland, tierra de vinos. Para la tripulación, este descubrimiento fue impresionante, aunque su principal objetivo seguía siendo regresar a casa con vida. En Lands o Meadows, los vikingos establecieron un asentamiento que perduró varios años. Comercio y convivencia con los indígenas, los llamados Skrælings, marcaron la relación. Herramientas de hierro se intercambiaban por pieles y alimentos. Los relatos muestran que un simple cuchillo podía equivaler a una piel de alce, porque para los nativos, el hierro tenía un valor casi sagrado, semejante al oro para los europeos. En Groenlandia, los vikingos construyeron iglesias, granjas y hasta un obispado. Sin embargo, la pequeña edad de hielo comenzó a afectar los cultivos y la ganadería. Huesos encontrados muestran que el tamaño del ganado disminuyó con los años y la escasez de alimentos se hizo crítica. Cartas a Europa solicitaban hierro, madera y grano, pero las respuestas eran escasas o inexistentes. El último barco que regresó a Noruega en 1410 llevaba solo sobrevivientes debilitados, relatando el declive de la colonia. La supervivencia obligó a los vikingos a innovar. Cazaban focas a través de agujeros en el hielo, construían casas con huesos de ballena y criaban cabras resistentes al frío extremo. Freydis, hermana de Leif Erikson, lideró expediciones a Vinland y se cuenta que, embarazada de 8 meses, defendió el asentamiento con espada en mano, intimidando a los indígenas y evitando ataques mayores. El asentamiento intentó desarrollar industria, talleres de hierro, astilleros y producción de vino con uvas silvestres. La distancia con Europa dificultaba mantener suministros regulares. Con el tiempo, la escasez llevó a medidas extremas: consumo de hierba, corteza e incluso cuero. Los esqueletos muestran signos de desnutrición severa. Los niños morían antes de los 5 años. Erik el Rojo fue un pionero en publicidad engañosa. Llamó Groenlandia Tierra Verde para atraer colonos, aunque la mayor parte era hielo y roca. Esta estrategia refleja la audacia vikinga, su valentía frente a la adversidad, ingenio ante la naturaleza y persistencia. Aunque incluso ellos tenían límites frente al clima extremo y la escasez de recursos. La vida cotidiana de los vikingos en Groenlandia y Vinland era dura. Los granjeros cultivaban cebada y criaban ganado, pero la productividad estaba condicionada por el clima. Los animales y cultivos eran esenciales no solo para la alimentación, sino para el calor y la economía local. La vivienda combinaba áreas de trabajo y refugio para animales, aprovechando el calor de los establos durante los inviernos largos. Las mujeres gestionaban la economía doméstica con rigor, hilaban lana, tejían telas, elaboraban queso y conservas, y manejaban la distribución de los alimentos. Sin su supervisión, incluso el esposo no podía acceder a reservas adicionales. Los niños empezaban a trabajar desde los 5 años. A los 10, ya conocían labores complejas como reparar redes, pastorear y manejar embarcaciones pequeñas. La higiene y la salud eran sorprendentemente importantes.
Los vikingos se bañaban regularmente en saunas llamadas laugardagr. Se peinaban, cortaban uñas y cambiaban ropa. Mantenerse limpio no era un lujo, sino una obligación social y de salud. Además, desarrollaron técnicas de conservación de alimentos. Ahumaban pescado, enterraban carne en pantanos ácidos y producían quesos duros que podían durar años. Los vikingos también domesticaban animales únicos. Las vacas eran pequeñas y resistentes, capaces de sobrevivir con musgo y corteza. Los caballos transportaban guerreros completos por terrenos difíciles, y las cabras criadas en Groenlandia soportaban temperaturas extremas. Cada verano, toda la familia trabajaba intensamente. Cosechaban, cortaban heno, reparaban casas y pescaban, asegurando reservas para el invierno. Supersticiones y creencias espirituales guiaban la vida diaria. Se hacían ofrendas a Freyr antes de sembrar, y los primeros haces de cosecha se dejaban a los elfos domésticos. La posición de estrellas y la observación de la naturaleza ayudaban a prever la siembra, las heladas y las migraciones de peces. Las casas y asentamientos se construían evitando lugares que pudieran molestar a los espíritus locales, y se colgaban amuletos de protección como martillos de Thor. Los vikingos temían espíritus y monstruos, Draugr, muertos vivientes protectores de tesoros, Noken, criaturas acuáticas engañosas, Jormungandr, la serpiente del mundo, y trolls gigantes. Estos mitos no eran solo cuentos, sino advertencias prácticas para evitar peligros en un entorno hostil. La Fylgja, espíritu guardián que podía aparecer en forma animal, avisaba de la muerte próxima. Ritual y superstición formaban parte de la supervivencia. El comercio y saqueo estaban estrechamente vinculados. Los longships transportaban pieles, ámbar y hierro de alta calidad. Si los puertos eran ricos y defendidos, se comerciaba. Si débiles, se saqueaba. Lindisfarne, en 793, mostró la eficacia de los ataques rápidos. 3 horas bastaron para saquear un monasterio. Pero los vikingos también podían negociar y usar cartas de crédito para intercambios a larga distancia, desde Bergen hasta Constantinopla, mostrando un sofisticado sistema comercial medieval. El comercio no era éticamente perfecto. Los esclavos capturados, principalmente mujeres y niños, eran vendidos en Dublín y York. Aún así, la competencia y secreto de rutas comerciales reflejaban inteligencia estratégica. La extorsión organizada funcionaba como tributo para evitar ataques. Si la ciudad pagaba, los vikingos se retiraban. Si no, saqueaban como ejemplo. Esta combinación de comercio y violencia mostraba la adaptabilidad vikinga. El papel de las mujeres en comercio y guerra era significativo. Algunas gestionaban negocios mientras sus esposos realizaban incursiones. Otras viajaban personalmente para comerciar textiles y joyas, con derechos legales iguales a los hombres en las transacciones. Esto transformaba la estructura social, mostrando que la mujer vikinga podía ser tanto guerrera como comerciante. Coronas bajo amenaza, guerras y traiciones del norte. La vida de los reyes vikingos estaba marcada por la lucha constante por el poder. Eric Hacha Sangrienta asesinó a 4 de sus hermanos para consolidar el trono de Noruega, utilizando emboscadas, sobornos y veneno. Su hermano menor Hakon escapó y reunió un ejército danés para recuperar el poder, matando a Eric en la batalla de Fitjar en 961. La inestabilidad era constante.
Gobernar implicaba demostrar fuerza, o se corría riesgo de muerte. En Dinamarca, Sven Barba Partida asesinó a su padre Harald Diente Azul durante un banquete, negándose a aceptar la cristianización del reino. La rivalidad familiar y la ambición política eran tan fuertes que los asesinatos eran una estrategia habitual. En Suecia, los clanes Yngling y Sylfing libraron una guerra de 30 años. Ciudades incendiadas, mujeres y niños vendidos como esclavos, bosques talados y poblaciones diezmadas. La narrativa contemporánea describe escenas de horror, donde los cuervos engordaban con carne humana. Los reyes desarrollaban métodos elaborados de eliminación de rivales. El águila de sangre consistía en abrir la espalda de la víctima para que sus costillas y pulmones parecieran alas. Ragnar Lodbrok ejecutó así al rey Aelle de Northumbria. Las acciones violentas tenían lógica política. Mostrar fuerza aseguraba obediencia de los jarls y disuadía la rebelión. Un monarca débil podía perder no solo el trono, sino la vida. Las mujeres nobles también participaban activamente en estas intrigas. Sigrid la Altiva quemó vivos a 2 pretendientes junto con sus séquitos para impedir amenazas futuras. Astrid la Sabia envenenó a hijastros para asegurar la sucesión de su hijo, y Gunhild, reina madre, dirigía una red de espías y asesinos en Noruega. La estrategia femenina era tan brutal como la masculina, y muchas veces más calculada. Mientras los reyes se enfrentaban, los países se debilitaban. Dinamarca perdió control sobre Inglaterra, Noruega se fragmentó en principados, y Suecia casi desapareció del mapa político. La guerra constante afectaba a la población civil, aldeas saqueadas, ganado robado, cosechas destruidas. Los campesinos huían a los bosques o morían de hambre, y los poetas narraban cómo los cuervos conocían mejor los caminos que los hombres comunes. Los vikingos no solo eran guerreros, también eran comerciantes astutos. Sus barcos transportaban pieles, ámbar, hierro y esclavos. Los ataques y el comercio coexistían. Si un puerto estaba protegido, negociaban. Si estaba indefenso, saqueaban. Esta flexibilidad estratégica permitía maximizar beneficios sin comprometer la supervivencia de la tripulación. La llegada a América y Groenlandia fue un ejemplo de comercio combinado con exploración. Los vikingos buscaban pieles, madera y marfil de morsa, no oro. La distancia con Europa limitaba la colonización, pero los intentos de establecer talleres de hierro, astilleros y producción de vino mostraban innovación y adaptación. La escasez de recursos llevó a la población a consumir plantas, corteza e incluso cuero, reflejando la dureza de su entorno. El papel de las mujeres guerreras en la historia vikinga es notable. Shield Maidens, como Lagertha, demostraron habilidades de combate excepcionales. Los hallazgos arqueológicos en Birka confirmaron que algunas mujeres luchaban como comandantes, enterradas con espadas, hachas y flechas. Estas guerreras no buscaban igualar la fuerza bruta masculina, sino compensarla con velocidad, estrategia y uso de armas ligeras, posicionándose en flancos donde su movilidad era crucial. La preparación de las mujeres guerreras comenzaba en la infancia. Aprendían manejo de armas, combate táctico y liderazgo. Su presencia en la batalla inspiraba miedo y respeto. Freydis, hermana de Leif Erikson, es un ejemplo extremo. Embarazada de 8 meses,
defendió un asentamiento en Vinland con determinación tal que los indígenas huyeron. Estas historias muestran que la mujer vikinga podía ser tan temible como cualquier berserker. Los berserkers y Ulfhednar eran guerreros especiales que entraban en trance de combate. Los primeros canalizaban la fuerza de los osos, los segundos podían transformarse simbólicamente en lobos. Durante el trance, la agresión era extrema. Tras la batalla, a veces continuaban atacando a sus propios compañeros. La creencia en la posesión espiritual por Odin reforzaba la psicología de estos guerreros. La mitología y superstición estaban profundamente integradas en la vida cotidiana. Los Draugr, muertos vivientes protectores de tesoros, y los Noken, seres acuáticos engañosos, eran temidos. La serpiente del mundo Jormungandr representaba catástrofes naturales. Los trolls gigantes petrificados con la luz del sol poblaban la imaginación vikinga y guiaban decisiones sobre dónde construir asentamientos. La Fylgja, espíritu guardián, avisaba sobre la muerte inminente. Los ritos y amuletos tenían propósito práctico. Colocar cabezas de caballo en postes ahuyentaba enemigos espirituales, y los martillos de Thor protegían del mal. Antes de entrar en bosques desconocidos, gritaban sus nombres para advertir a los espíritus. Las madres protegían a los bebés colocando tijeras de hierro bajo la cuna y evitando dejarlos solos por la noche, cuando los changelings podían actuar. El comercio y saqueo se complementaban en un sistema pragmático. Los barcos transportaban mercancías valiosas. Si se encontraban puertos débiles, saqueaban. Si fuertes, comerciaban. La competencia y secreto de rutas eran estratégicos, manteniendo la ventaja económica. Las cartas de crédito permitían intercambios lejanos, desde Bergen hasta Constantinopla. El miedo generaba ingresos regulares, y la extorsión organizada funcionaba como un sistema de tributos. Las mujeres también participaban en el comercio. Algunas administraban negocios mientras los hombres realizaban incursiones. Otras viajaban personalmente, negociando textiles y joyas con los mismos derechos legales que los hombres. Esto refleja que el papel femenino no se limitaba al hogar. Era parte integral de la economía y la sociedad vikinga. El sistema comercial y de saqueo transformó a los vikingos de guerreros tribales a actores globales. Sus rutas conectaban Europa, Asia y América, estableciendo intercambios que precedieron a cualquier comercio internacional formal. La habilidad para adaptarse entre comercio pacífico y saqueo violento mostró un pragmatismo excepcional que permitió la expansión nórdica más allá de su entorno. Vida cotidiana, espíritus y supervivencia. Los granjeros vikingos representaban el 95% de la población. La vida no era solo guerras y saqueos. La mayoría cultivaba cebada, criaba ganado y se enfrentaba a un clima implacable. Los establos conectados a las casas ayudaban a mantener el calor durante los largos inviernos árticos. La alimentación se basaba en gachas de cebada, pescado seco, queso y mantequilla, con carne fresca reservada para ocasiones especiales. Las mujeres dirigían la economía doméstica, hilaban lana, tejían, elaboraban queso y conservas, y controlaban las reservas de comida. Sin su permiso, el esposo no podía tomar nada adicional. Los niños empezaban a trabajar desde los 5 años. A los 10, ya podían esquilar, reparar redes y manejar pequeñas embarcaciones. El entretenimiento principal
eran las sagas contadas durante las largas noches de invierno, manteniendo viva la historia y la mitología. Los vikingos inventaron el esquí para sobrevivir. Los granjeros lo usaban para revisar trampas, transportar suministros y desplazarse entre aldeas en invierno. Algunos eran tan hábiles que podían cazar alces sobre esquís. La conservación de alimentos era esencial. Ahumaban pescado, enterraban carne en pantanos ácidos y producían quesos tan duros que servían como herramientas. La higiene era sorprendentemente importante. Se bañaban regularmente, se peinaban y cortaban uñas. Los sábados se llamaban Laugardagr, día de lavado. Mantenerse limpio era señal de estatus y salud. Los animales criados eran adaptados al clima severo. Vacas pequeñas pero resistentes, caballos fuertes capaces de cargar guerreros y cabras que soportaban frío extremo. Durante el verano, toda la familia trabajaba hasta 16 horas al día. Cosechaban, cortaban heno, reparaban casas y pescaban. Los retrasos podían significar hambre en invierno. No había margen de error. Supersticiones y rituales guiaban la vida. Ofrendas a Freyr antes de sembrar, dejar el primer haz de cosecha a los elfos domésticos y seguir un calendario agrícola basado en estrellas y ciclos naturales. El mundo espiritual vikingo estaba lleno de peligros. Los Draugr eran muertos vivientes guardianes de tesoros, con fuerza sobrehumana. Los Noken, seres acuáticos, atraían a personas con música y luego las arrastraban al fondo. La serpiente Jormungandr causaba terremotos y tsunamis, según la creencia popular. Los trolls gigantes lanzaban piedras y se petrificaban con el sol, enseñando a elegir con cuidado los lugares de asentamiento. Los Berserkers y Ulfednar eran guerreros especiales que entraban en trance. Los primeros canalizaban la fuerza de osos, los segundos podían convertirse en lobos. Durante la batalla, atacaban sin control. Después, a veces atacaban a aliados. La creencia en la posesión espiritual por Odín fortalecía la ferocidad y la disciplina en combate. Las valquirias elegían quién vivía o moría en batalla. Su grito podía volver loco a un hombre, mostrando que el miedo tenía un papel estratégico. Los alfar eran peligrosos. Podían robar niños, causar enfermedades o maldecir cosechas. La Fylgja, espíritu guardián, avisaba de la muerte inminente. Estas creencias formaban un marco de supervivencia, influyendo en cada decisión cotidiana. Antes de entrar a un bosque, los vikingos gritaban sus nombres para advertir a los espíritus. Colocaban amuletos de protección, como martillos de Thor, y tijeras de hierro bajo las cunas para proteger a los bebés. Nunca dejaban solos a los niños de noche, evitando que los changelings los reemplazaran. Durante tormentas, rezaban a Thor, imaginando que luchaba contra gigantes de hielo en el cielo. El comercio y saqueo eran parte del mismo sistema. Los barcos transportaban mercancías valiosas. Si el puerto estaba protegido, comerciaban. Si estaba indefenso, saqueaban. Los vikingos usaban cartas de crédito y espionaje para rutas largas, desde Europa hasta Constantinopla. La extorsión organizada generaba ingresos regulares, mientras que las mujeres podían liderar transacciones con plena autoridad legal. En Groenlandia y América, la lejanía con Europa complicaba la supervivencia. Se establecieron talleres de hierro, astilleros y hasta intentos de vino. La escasez de alimentos llevó a dietas extremas: hierba, corteza y cuero hervido.
La arqueología muestra malnutrición severa y mortalidad infantil temprana. La última generación perdió incluso la práctica cristiana, regresando a creencias paganas en busca de protección de Odín y Thor. La combinación de comercio, guerra, innovación y superstición convirtió a los vikingos en un pueblo resiliente. Sus rutas conectaban continentes y su adaptabilidad les permitió explorar y sobrevivir en condiciones extremas. Las mujeres, tanto en batalla como en economía, jugaron roles fundamentales, demostrando que la sociedad vikinga no era monolítica ni dependiente únicamente de la fuerza masculina. Los granjeros, aunque lejos de las sagas heroicas, eran el corazón de la cultura vikinga. Sin su trabajo, ni exploraciones, ni comercio habrían sido posibles. La resistencia humana se medía en cada cosecha, en cada invierno helado, en cada sacrificio a los dioses. Cada acción cotidiana estaba impregnada de estrategia, creencias y supervivencia. Finalmente, los vikingos enseñan una lección clara. La valentía y la innovación son esenciales, pero incluso los más audaces deben respetar la fuerza de la naturaleza y las limitaciones humanas. La historia de Groenlandia, Vinland y los reinos del norte es una mezcla de coraje, tragedia y asombrosa adaptabilidad, con relatos de hombres y mujeres que dejaron huella en la historia antes de desaparecer o transformarse en leyenda. Si te ha gustado este viaje al mundo vikingo, no olvides suscribirte para descubrir más historias de aventuras, misterios y leyendas del pasado. Hola, soy Alma Dormida, el sueño vikingo, hábitos, turnos y simbolismo. Imagina que eres un vikingo en el año 850. Es medianoche, hace un frío brutal y acabas de despertarte en tu casa comunal. No tienes insomnio, simplemente eres culturalmente apropiado. Los vikingos no dormían de un tirón como nosotros. Practicaban sueño segmentado. Dormían 4 horas, se despertaban a medianoche para hacer tareas y luego dormían otras 4 horas. ¿Qué hacían en esa pausa nocturna? Avivar el fuego, revisar el ganado, afilar armas o tener intimidad romántica. Esta rutina era común en sociedades preindustriales. Sin iluminación artificial, los ritmos naturales dictaban estos patrones de 2 partes nocturnas. Pero despertar en una casa comunal oscura, junto a 4 personas, 2 gallinas y un hacha, no era tan sereno como suena. Los vikingos a menudo comían durante esta pausa. Sin refrigeración ni entrega a domicilio nocturna, mantenían carnes secas y pescado ahumado al alcance. Los bocadillos de medianoche no eran indulgentes, sino prácticos. Si habías pasado la tarde remando o arrastrando medio ciervo por la nieve, despertar hambriento era normal. Este tiempo silencioso también se usaba para reflexión. Sin contaminación lumínica o ruido, podías sentarte junto al fuego y pensar en la vida, la muerte, o si Odín estaba decepcionado de tu técnica con la espada. Algunos creían que los sueños del primer período eran más claros, como mensajes del mundo espiritual. Y por supuesto, estaba la intimidad. Las evidencias arqueológicas y escritos medievales sugieren que muchas parejas elegían la mitad de la noche como momento óptimo para el romance. Tenía sentido. Habías descansado unas horas, no estabas agotado aún, y el fuego ya estaba encendido. Los vikingos inventaron la cita nocturna de medianoche. Si algo sabían los vikingos, era que el mundo no se pausaba mientras dormías.
Los pueblos eran saqueados, el ganado robado, y los enemigos tenían la molesta costumbre de aparecer justo antes del amanecer. Así que organizaron turnos de sueño, especialmente en tiempos de guerra o mientras viajaban. En barcos largos o campamentos militares, siempre alguien estaba despierto. Podía ser el maestro del barco, un guerrero de confianza, o el tipo que perdió en los dados. Alguien tenía que mantenerse alerta, explorando el horizonte en busca de velas enemigas o asegurándose de que el barco no derivara hacia un fiordo. Estos turnos funcionaban en ciclos. Un grupo dormía mientras otro vigilaba. Luego cambiaban. El resultado: nadie descansaba completamente, pero nadie era asesinado mientras dormía. Era un compromiso al estilo vikingo. Incluso en casa, alguna forma de vigilancia nocturna era común. En las casas comunales, alguien podía quedarse despierto atendiendo el fuego, escuchando lobos, o simplemente asegurándose de que los animales no volvieran a masticar las botas de alguien. Esto no era solo seguridad, sino cultura. Estar siempre listo era motivo de orgullo. Un hombre vikingo no debía dormir como un muerto, sino como un guerrero, ligeramente, suspicazmente, y con una mano en el hacha. El sueño profundo era para personas que no esperaban ser atacadas por sorpresa. Es medianoche en una casa comunal vikinga. Hay escarcha en las ventanas, un fuego humeante en el centro, y media docena de nórdicos acurrucados bajo mantas de lana áspera. Míralos más de cerca. Ninguno está desnudo para dormir. Los vikingos dormían completamente vestidos, a menudo en las mismas prendas que usaron todo el día. La ropa vikinga se basaba en capas, túnicas de lana, camisas de lino, capas gruesas y pieles cuando estaban disponibles. Estas eran herramientas de supervivencia. Si te desnudabas para la cama, básicamente pedías despertar con hipotermia. Los vikingos llevaron esto más allá. Si eras guerrero, especialmente mientras viajabas o durante conflictos, podrías dormir con parte de tu equipo puesto. Las sagas describen guerreros durmiendo con cascos cerca, armas al alcance, capas aún abrochadas. No era sobre estilo, sino sobre no morir. Para los vikingos, nunca estar a más de un brazo de distancia de una hoja era regla sagrada. Incluso durmiendo, especialmente durmiendo. La cama no era solo un lugar para descansar, sino un campo de batalla potencial. Las sagas sugieren que muchos vikingos literalmente dormían con sus armas. Esto no significaba abrazar una espada como oso de peluche, aunque algunos probablemente lo hacían. Más a menudo, las armas se colocaban bajo pieles, al lado de las camas, o se sostenían en la mano. Las hachas se apoyaban contra paredes, las espadas yacían junto a almohadas, las lanzas se encajaban bajo el marco de la cama. Un vikingo bien descansado era uno que podía pasar de roncar a balancearse en menos de 5 segundos. Por supuesto, esto conllevaba riesgos ocasionales, pero para un vikingo, eso era mejor que despertar indefenso. Aclaremos una cosa. El vikingo promedio no se quedaba dormido en alguna cama romántica con pieles drapeadas tallada en roble antiguo. Eso es Hollywood. La historia real es que, a menos que fueras rico, noble o al menos de alto rango, tu cama era probablemente un saco glorificado de heno, posiblemente compartido, definitivamente con picazón. Para la élite, sí, existían camas adecuadas. Las excavaciones arqueológicas han encontrado marcos de cama en tumbas de alto estatus, completos con tallados ornamentados
y herrajes decorativos. Estas eran las camas de caja de madera, a menudo vistas en museos, parcialmente cerradas para el calor, a veces incluso con cortinas para retener el calor. Pero para la mayoría de vikingos, no exactamente. La gente común dormía en el suelo, en bancos o en grandes plataformas de madera cerca del hogar. La suavidad era relativa. Un montón de paja, musgo o sacos rellenos de lana si tenías suerte, y algunas velas de barco viejas o pieles de ovejas si no la tenías. El confort no era la prioridad. El calor y la supervivencia sí. Y no imagines un dormitorio. La casa comunal era un espacio gigante compartido. Cocina, dormitorio, establo y sala de pánico todo en uno. La limpieza era otro problema. No volteabas tu colchón cada 6 meses. Sacudías la paja cuando empezaba a oler como orina de cabra y esperabas que tus pulgas se quedaran en su mitad de la cama. Si eras vikingo de medios modestos, pasabas gran parte de tu vida durmiendo en tierra. No metafóricamente, literalmente. Sin colchón, sin marco, solo tú, algunas pieles de animales y un parche de tierra compactada que esperabas no estuviera húmedo o cubierto de excrementos de cabra. Dentro de las casas comunales, el suelo era tierra compactada, a veces espolvoreado con paja. Dormir directamente en el suelo no era señal de fracaso, sino normal. Minimalismo vikingo de bajo mantenimiento. La ventaja de dormir en tierra era el calor. La tierra retiene calor sorprendentemente bien, especialmente si estás presionado entre otros 2 humanos y un perro. Cuando tu mayor enemigo es congelarte hasta la muerte, tomas lo que puedas conseguir. Si valoras silencio, espacio personal y dormitorios separados, evita viajar en el tiempo a la era vikinga. Para la mayoría de nórdicos, dormir era un deporte comunitario. Familias enteras, y a veces extendidas, sirvientes, visitantes y el animal ocasional, todos dormían en la misma habitación. Los inviernos escandinavos eran largos, fríos e implacables. Las chimeneas no bombeaban aislamiento moderno, así que compartías cualquier espacio de sueño disponible. Más cerca del fuego, mejor. Los ancianos y enfermos se colocaban cerca de él. Los niños y animales se empacaban alrededor, creando un sándwich de calor humano ganado. Las camas, si tenías una, estaban construidas en las paredes o dispuestas a lo largo de bancos. Los arreglos reflejaban estatus. Los jefes de familia obtenían las posiciones más cálidas. Los sirvientes y primos distantes obtenían los bordes exteriores, posiblemente junto a la puerta, el perro o la cabra familiar. La privacidad era un problema romano. Los vikingos no la necesitaban. Si compartir una plataforma para dormir con tus suegros era duro, imagina arrojar una cabra a la mezcla. Bienvenido a la versión vikinga de calefacción central. Dormir con tu ganado. No era tradición peculiar, era supervivencia. Las casas comunales vikingas eran estructuras multipropósito. Una habitación grande para comer, dormir, trabajar, contar historias y refugiar animales. Muchas se dividían en 2 áreas principales, una para humanos, una para ganado. Los animales desprendían calor, y en los inviernos escandinavos, cada bit contaba. Una vaca podía calentar un pequeño rincón de una casa solo por existir. No estaban vagando libremente, tenían establos, pero sonidos y olores eran parte de la banda sonora nocturna. La limpieza no era óptima, pero el intercambio valía la pena.
mantenerse caliente y vivo. Si eras un vikingo en movimiento, saliendo para una incursión, expedición comercial o intento de colonización, estabas durmiendo en un barco. Los barcos largos vikingos eran embarcaciones elegantes y abiertas, diseñadas para velocidad y apariciones terroríficas en costas extranjeras. Pero comodidad no estaba en el presupuesto. No había camarotes, no había hamacas, no había literas acogedoras. Solo tablones, tablones fríos y mojados, y tal vez un montón de velas si alguien te dejaba pedir prestada una. El sueño a bordo del barco estaba completamente dictado por el clima, las olas y el deber de vigilancia. No había horario, solo agotamiento. Rema durante horas, duerme cuando puedas. A veces colapsabas en tu propio sudor y rocío marino. Otras veces intentabas tomar una siesta mientras yacías junto a barriles de pescado seco y un tipo con un casco con goteras. Los miembros de la tripulación a menudo rotaban turnos. Algunos dirigían, algunos remaban, y algunos trataban de conseguir unos momentos de descanso en medio de madera que gemía y olas que se estrellaban. No era reparador, no era silencioso, apenas era sueño, más como parpadeo extendido. Pero los vikingos no buscaban comodidad, buscaban conquista. El sueño en un barco no se trataba de descanso, se trataba de supervivencia entre tormentas. No necesitabas sentirte renovado, solo necesitabas poder balancear un hacha cuando llegabas a tierra. Para los vikingos, los sueños no eran solo un efecto secundario del sueño, eran mensajes, susurros de los dioses, advertencias de los muertos y ocasionalmente spoilers psíquicos de cómo tu semana estaba a punto de ir. Las sagas vikingas y la poesía édica están llenas de presagios de sueños. Un barco navegando hacia el oeste en un sueño. Vas a morir pronto. Sueña con un viento frío soplando por tu casa. También, muerte. Lobos corriendo por el pueblo en tu sueño. Definitivamente muerte. Básicamente, si despertabas y recordabas algo, probablemente significaba que deberías actualizar tu testamento. Pero no todo era pesimismo. Algunos sueños se veían como visiones de Odín o Freya, ofreciendo perspicacia sobre batallas, cosechas o tesoros ocultos. Un buen sueño podía elevar tu estatus. ¿Uno malo? Bueno, si eras inteligente, te lo guardabas. Nadie quería ser ese tipo en el barco que anunció que vio a todos ahogándose en su sueño. Muy pobre moral. Los vikingos incluso tenían intérpretes de sueños, personas que se consideraban espiritualmente sintonizadas y podían descifrar lo que significaban tus visiones nocturnas. No eran terapeutas. No les importaba si estabas estresado por los impuestos de cabra. Querían símbolos, cuervos, fuego, hielo, espadas rotas, bueyes de 3 cabezas. Cuanto más raro, mejor. Y soñar con los dioses, eso era asunto serio. Soñar con Odín en particular podía significar cualquier cosa desde favor divino hasta matanza inminente. Si aparecía en tu sueño ofreciendo consejos, eso era genial. Si aparecía en silencio, llevando una capa y alejándose, empieza a cavar tu tumba. También había una creencia en el caminar de sueños, la idea de que tu espíritu podía dejar tu cuerpo durante el sueño y viajar a otros lugares. Esto significaba que mucha gente tomaba el sueño muy en serio. No solo estabas roncando, posiblemente estabas luchando batallas espirituales en otros reinos, mientras tu cuerpo babeaba en una piel de oveja. Al final,
el sueño nunca se trataba solo de descanso. Era un portal, una vulnerabilidad y ocasionalmente una cita divina. Para los vikingos, los sueños no eran para soñar, eran para sobrevivir. La mayoría de las personas se preparan para el sueño cepillándose los dientes, cambiándose de ropa y tal vez leyendo un libro. Los vikingos a veces se preparaban para el sueño poniéndose armadura, solo en caso de que fuera su última siesta antes de conocer a Odín. Esto no era paranoia, era preparación ritual para la batalla. En la noche antes de una pelea, una incursión, o cualquier viaje que pudiera terminar en derramamiento de sangre, un guerrero vikingo podría acostarse con equipo completo, cota de malla, casco al lado de la cama, espada lista. Algunos guerreros creían que cómo dormías la noche antes de la batalla podía determinar dónde terminaba tu alma. Si estabas preparado, alerta y mentalmente ya en modo de lucha, Odín se daría cuenta. Si estabas cómodo, babeando en tu túnica, y olvidaste tu hacha en la otra habitación, bueno, podrías despertar en Hel, la vida después de la muerte helada, reservada para personas que murieron de manera no heroica. La práctica no era universal, por supuesto. No todos tenían armadura. Era cara. Pero incluso la gente más simple a veces dormía en su equipo de viaje o con sus armas en la mano la noche antes de un viaje peligroso. Era una declaración simbólica a los dioses y a tu tripulación. Estoy listo. Vamos. Y no se trataba solo de muerte. Dormir de esta manera también tenía ventajas tácticas. Si eras emboscado, no tenías tiempo para un cambio de vestuario. Un guerrero completamente equipado podía saltar y luchar en segundos. Imagina ser el enemigo que se cuela en un campamento vikingo solo para encontrar a tu objetivo ya medio despierto y completamente armado. Cuando el invierno golpeó Escandinavia, no llegó, conquistó. La nieve caía como castigo. El sol se escondía y la temperatura bajaba hasta ¿por qué está mi barba congelada a mi pecho? Durante estos meses oscuros, la actividad vikinga se ralentizaba y el sueño aumentaba. Sí, los vikingos pueden haber sido los primeros practicantes de una especie de hibernación humana. No el tipo biológico que hacen los osos, sino un ritmo estacional de descanso extendido y actividad reducida. En resumen, dormían mucho más en invierno. ¿Y quién podría culparlos? Con luz diurna limitada, condiciones de viaje heladas y poca agricultura que hacer, no había mucho incentivo para saltar de la cama al amanecer, especialmente cuando el amanecer no era hasta las 10:30 de la mañana. El invierno se convirtió en un tiempo de conservación. Conservar energía, conservar comida y tratar de no congelarse sólido en febrero. Dormir más durante el invierno no era solo una comodidad, era estratégico. Menos movimiento significaba menos comida quemada, y los suministros de comida eran preciosos. El descanso extendido también permitía que los cuerpos se recuperaran de meses de trabajo, caza y guerra. Piénsalo como entrenamiento de temporada baja antigua, si ese entrenamiento involucraba mucho ronquido y piel de reno. Las sagas y cuentos populares del extremo norte incluso insinúan temporadas de sueños, períodos cuando las personas se sentían lentas, reflexivas, incluso espiritualmente distantes de la vida diaria. Es posible que los nórdicos vieran el invierno no solo como tiempo de inactividad, sino como una estación mística donde el sueño, los sueños y la introspección se difuminaban.
Mientras que la mayoría de los hábitos de sueño vikingo se trataban de mantenerse caliente, vivo y ligeramente menos apuñalado. Había momentos cuando los vikingos elegían no dormir en absoluto, y no por insomnio o cabras siendo raras. A veces mantenerse despierto toda la noche era intencional, incluso sagrado. Entra la vigilia ritual. Ciertas tradiciones y ceremonias vikingas involucraban privación deliberada del sueño, generalmente para honrar a los muertos, comunicarse con los dioses, o prepararse para algo muy grande y muy sangriento. Por ejemplo, durante funerales, era común que los dolientes se mantuvieran despiertos durante la noche en vigilia, bebiendo, recitando poesía y compartiendo historias del difunto. Estas reuniones nocturnas no eran opcionales. Mantenerse despierto mostraba respeto. Quedarse dormido era mala forma, como escribir mensajes durante un elogio, pero con un mayor riesgo de ser despertado por codazos de un primo borracho. La vigilia también tenía un borde espiritual. Los nórdicos creían que el velo entre mundos era más delgado por la noche, especialmente cuando alguien acababa de morir. Mantenerse despierto significaba que podía sentir la presencia del difunto, tal vez incluso atrapar una visión o dos. Los guerreros también practicaban vigilia ritual antes de una incursión o batalla importante. Una noche sin sueño podía servir como una forma de agudización mental, un momento para meditar, concentrarse o animarse pensando en lo increíble que suena Valhalla. Algunos guerreros incluso afirmaban recibir presagios o sueños mientras aún estaban despiertos, sentados como en trance antes del combate. Y luego estaban los videntes y volvas, que a veces se mantenían despiertos toda la noche para realizar rituales, cantar hechizos o interpretar sueños que otros habían tenido. Después de todas las sagas, incursiones de barcos y narración alimentada por estofado, una verdad sobre el sueño vikingo se vuelve clara. No se trataba de lujo, se trataba de supervivencia. Si las personas modernas tratan el sueño como una actividad de bienestar, los vikingos lo trataron como otra arena para mantenerse vivos. Todo sobre su descanso era duramente ganado. Dormían en turnos para que nadie fuera emboscado. Se acurrucaban al lado de fogatas, animales y parientes, porque el aislamiento era más valioso que la privacidad. Llevaban su ropa y a veces su armadura a la cama, porque nunca sabías quién o qué venía por la puerta después. Veían los sueños no como estática cerebral aleatoria, sino como profecías potenciales. Aceptaron que a veces el sueño estaba destinado a restaurar el cuerpo y a veces estaba destinado a preparar el alma para la muerte. Incluso sus rituales de vigilia, mantenerse despierto toda la noche durante funerales o vigilias de batalla, reforzaron la idea de que el sueño no estaba garantizado y no era algo que tomar a la ligera. Para los nórdicos, cada momento de descanso tenía un propósito. A veces ese propósito era calor, a veces era preparación, y a veces era demostrar que aún eras más fuerte que la noche misma. La comodidad era para después de la incursión, después de que la nieve se derritiera, después de llegar a casa con ambas piernas. Tal vez. Entonces obtendrías una cama, probablemente aún compartida, posiblemente junto a una cabra. Pero a pesar de todo eso, el sueño vikingo no era sombrío, era resiliente. No inventaron cuentos antes de dormir, pero seguramente sabían cómo convertir sueños en leyendas, y tal vez
Esa es la cosa más vikinga de todas. No romantizaron el sueño, no lo sobrepensaron, solo hicieron lo que tenía que hacerse, envueltos en lana, sosteniendo un hacha, roncando bajo un techo que se combaba mientras el viento aullaba y el mundo esperaba la primavera. Lucrecia Borgia, la hija maldita del Papa. En el año 1480, Roma era una ciudad de incienso y sangre. Detrás de las columnas desmoronándose de la gloria imperial, una nueva dinastía estaba surgiendo. No una de emperadores, sino de papas que ejercían el poder como señores de la guerra. Y en este mundo, el 18 de abril, nació Lucrecia Borgia. Su padre, Rodrigo Borgia, un cardenal español con ambición lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Su madre, Vannozza de Catanei, una cortesana romana con conexiones y astucia. Desde el mismo comienzo, la vida de Lucrecia estaba envuelta en seda y escándalo. No era cualquier hija ilegítima, sino la hija ilegítima de un hombre que pronto se convertiría en el Papa Alejandro VI, uno de los pontífices más controvertidos de la historia. Los Borgia prácticamente patentaron el nepotismo. Rodrigo Borgia no se molestó en esconder a sus hijos. Los exhibió, instalándolos en cortes y matrimonios como piezas de ajedrez. Lucrecia creció en la sombra del Vaticano, educada, fluida en latín y griego. Su infancia no tenía juguetes, sino tutores, rumores políticos y ceremonias secretas. No estaba destinada a la inocencia, sino a seducir alianzas. A los 11 años ya había rumores. Su padre la veía como una llave para desbloquear influencia a través de los estados fragmentados de Italia. Pero, ¿era Lucrecia una maquinadora desde el principio? ¿O una niña preparada por una familia corrupta sin otro camino que el trazado por su infame apellido? A solo 13 años, Lucrecia Borgia fue vestida en seda dorada y colocada ante el altar. El hombre esperándola, Giovanni Sforza, señor de Pesaro, de 27 años y el doble de su edad. La unión fue arreglada no por amor, sino por influencia. La familia Sforza era poderosa en el norte de Italia, y el Papa Alejandro VI quería alianzas como fortalezas. La boda fue un espectáculo. Fuegos artificiales, procesiones, nobleza romana fingiendo no susurrar detrás de abanicos pintados. Lucrecia trató de desempeñar el papel de esposa elegante y piadosa, pero el afecto no importaba a la máquina Borgia. Hablaba con cortesía cuidadosa, a menudo citaba los salmos, y parecía tener afecto genuino por su nuevo esposo. Pero el afecto no importaba a la máquina Borgia. En 4 años, el valor político de Giovanni se evaporó. Para 1497, los vientos habían cambiado. El Papa ya no necesitaba la familia Sforza. Lucrecia fue enviada a un convento supuestamente para descansar. Tras bambalinas, Alejandro VI se movió para anular el matrimonio, bajo la base de que Giovanni era impotente. Giovanni contraatacó con escándalo, acusando al Papa de querer quedarse con Lucrecia para sí mismo. Los susurros explotaron. Acusaciones de incesto entre padre e hija, entre Lucrecia y su hermano César. Los molinos de chismes de Roma ardieron con historias demasiado escandalosas para imprimir. Lucrecia, apenas de 17 años, estaba en el centro de todo. El mito se impuso pronto. Veneno, incesto, conspiración. Las fuentes se contradicen. Lo único claro es que su cuerpo y su nombre se volvieron moneda política. Poco después de la anulación,
Lucrecia se refugió en un convento. Fue durante este retiro que estalló un escándalo misterioso. En 1498 nació un niño llamado Giovanni. Aparecieron dos bulas papales contradictorias. Una lo declaraba hijo de César Borgia. La otra, marcada secretísimo, afirmaba que era hijo del Papa Alejandro. Ningún documento mencionaba a Lucrecia como madre, pero el momento y los rumores lo dejaban claro. ¿Quién era el padre? ¿César? ¿El Papa? ¿Un amante secreto? La verdad estaba enredada en mentiras y documentos desaparecidos. Si el niño era suyo, nunca lo reconoció oficialmente, pero tampoco lo rechazó. Giovanni sería criado dentro de la corte papal, primero como un bastardo, luego como un sobrino, y finalmente como una herramienta en alianzas familiares. Lucrecia siguió adelante, como siempre lo hacía, sonriendo a través de las tormentas y negándose a explicar. Esta era cementó su leyenda. Lucrecia, la bella envenenadora. Lucrecia, la tentadora incestuosa. Lucrecia, la araña seductora en el centro de la red papal. Nunca importó que hubiera poca prueba. La verdad ya había perdido la batalla contra el mito. Pero lejos de retirarse en vergüenza, estaba siendo preparada para su próxima misión. Un nuevo matrimonio, una alianza más valiosa. Y esta vez, las apuestas no solo serían políticas, serían fatales. En un raro giro del destino, el segundo matrimonio de Lucrecia parecía ofrecer algo que nunca había conocido antes: amor. En 1498, a solo 18 años, se casó con Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie, un joven apuesto y de voz suave de 19 años de la familia real napolitana. A diferencia de su primer esposo, Alfonso no era un marcador de posición político, era un príncipe de sangre real. Y más sorprendentemente, su matrimonio parecía cálido, incluso afectuoso. Por un tiempo, Lucrecia floreció. La corte zumbaba sobre su belleza. Cabello dorado, piel pálida, ojos que podían parpadear entre inocencia y travesura en un respiro. Ella y Alfonso fueron vistos caminando de la mano por los jardines del Vaticano. En 1499, dio a luz a un hijo llamado Rodrigo, en honor a su padre, el Papa Alejandro VI. Debería haber sido un nuevo comienzo, pero esta era la corte Borgia. El amor no duraba, el poder sí. César Borgia, el hermano de Lucrecia, ahora un señor de la guerra obsesionado con la gloria, acababa de casarse con una princesa francesa y se había alineado con Francia. Nápoles, la patria de Alfonso, se había vuelto políticamente inconveniente. La ambición de César necesitaba menos ataduras, y Alfonso era una. Los cuchillos comenzaron a circular. Alfonso, percibiendo el peligro, trató de huir de Roma, pero fue capturado. Luego vino el ataque. Una noche de julio de 1500, asesinos emboscaron a Alfonso en los escalones del Vaticano. Fue apuñalado múltiples veces, pero milagrosamente sobrevivió. Al principio, Lucrecia, frenética, lo cuidó personalmente. Se quedó a su lado, aplicó vendajes con manos temblorosas y susurró oraciones en la noche. Durante semanas, lo cuidó desde el borde, sus enemigos acechando justo afuera de la puerta. Luego, el 18 de agosto, mientras ella estaba fuera, un hombre enmascarado entró en la habitación de Alfonso. Fue estrangulado en su cama, probablemente por órdenes de César. Lucrecia regresó para encontrarlo muerto,
el cuerpo ya removido. Su dolor fue real y público. Se encerró en su cámara durante días, negándose a comer, no hablando con nadie. La joven novia de ojos brillantes se había convertido en viuda y en advertencia. El mensaje era claro. En el hogar Borgia, el afecto era debilidad, y la supervivencia significaba saber cuándo cerrar tu corazón. En 1501, solo meses después del asesinato de Alfonso, Lucrecia Borgia fue una vez más vestida en seda real y enviada al norte. Esta vez para casarse con Alfonso d'Este, heredero del poderoso ducado de Ferrara. Era una obra maestra estratégica. Si los Borgia podían atarse a una de las casas nobles más prestigiosas de Italia, ya no serían vistos como advenedizos extranjeros de España. Serían realeza italiana. Pero la familia Este tenía sus dudas. Alfonso d'Este no quería casarse con una mujer cuyo nombre familiar olía a veneno, escándalo e incesto. Su hermana, la brillante Isabela d'Este, abiertamente llamó a Lucrecia una prostituta. Incluso los embajadores de Ferrara advirtieron al duque contra aceptar a esta mujer romana. Pero el Papa Alejandro VI endulzó el trato con dinero, tierras y promesas militares. Lucrecia llegó a Ferrara en 1502 como una reina de otro mundo. Roma era caos y corrupción. Ferrara era refinamiento y legado. Aquí, la nobleza se enorgullecía de la etiqueta cortesana, educación y dignidad. Lucrecia sabía que estaba bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada atuendo era juzgado. Pero no falló. Se adaptó rápidamente. Usó vestidos modestos, organizó reuniones refinadas y ganó elogios por su encanto e inteligencia. La corte de Ferrara, al principio helada, comenzó a descongelarse. Su belleza era innegable, pero más importante, trajo una presencia magnética, una combinación de ingenio, gracia y resistencia forjada en los fuegos de la política papal. Lucrecia también comenzó a cultivar una nueva imagen. Ya no la seductora del Vaticano, se posicionó como una patrona de las artes, una esposa amorosa y, lo más importante, una duquesa digna del nombre Este. Su corte atrajo poetas, artistas y académicos. Financió iglesias y hospitales. Aunque su matrimonio con Alfonso d'Este fue políticamente motivado, encontraron una especie de ritmo, más respeto que pasión, pero lejos de ser sin amor. Alfonso valoraba su diplomacia, ella admiraba su fuerza, y con el tiempo criarían varios hijos juntos. En los grandes salones de Ferrara, Lucrecia interpretó a la hermosa duquesa, pero su corazón permaneció atado a Roma, donde la poderosa dinastía Borgia comenzaba a desmoronarse. En 1503, su mundo se movió violentamente. Su padre, el Papa Alejandro VI, el hombre que la había criado tanto como hija como instrumento político, repentinamente cayó enfermo después de un banquete. En días estaba muerto, su cuerpo hinchado, ennegrecido y goteando fluidos fétidos. Los rumores se extendieron como fuego salvaje. Algunos susurraron que había sido envenenado, posiblemente por César mismo, en una conspiración fallida. Otros afirmaron que el diablo había venido a recoger un alma demasiado malvada para el cielo o el infierno. Cualquiera que fuera la verdad, su muerte marcó el comienzo del fin para los Borgia. Lucrecia recibió las noticias con pena compuesta, pero sabía lo que significaba. La correa que una vez había mantenido a sus enemigos bajo control se había roto. Peor aún,
su hermano César, una vez el terror de la península italiana, estaba enfermo, debilitado por sífilis y perdiendo rápidamente su control sobre el poder. Con el nuevo papa desinteresado en los asuntos Borgia, los enemigos de César se unieron para destruirlo, y Lucrecia hizo lo impensable. Permaneció silenciosa. No luchó para restaurar a su familia. No cabalgó al sur para ayudar a César. Cerró las puertas de Ferrara y se enfocó hacia adentro. Muchos lo vieron como traición, pero ella sabía que la supervivencia demandaba distancia. Con la caída de la dinastía Borgia detrás de ella y el caos de Roma reemplazado por el orden de Ferrara, Lucrecia Borgia comenzó su transformación más sorprendente. No en una reina del escándalo, sino una reina de la cultura. Ya no atada a esquemas del Vaticano, Lucrecia dirigió su energía hacia construir una corte diferente a cualquier otra en el norte de Italia. Invitó humanistas, poetas, teólogos y artistas a Ferrara, transformando el ducado en un faro brillante del pensamiento renacentista. Sus salones se convirtieron en espacios legendarios donde filosofía, música y política se mezclaban con elegancia y un toque de rebelión. Se convirtió en patrona de las artes, encargando pinturas y obras de teatro, y escribiendo poesía propia. Entre los que pasaron por su órbita estaban Ariosto y Bembo, dos hombres que capturaron su ingenio y belleza en verso inmortal. Bembo en particular se enamoró profundamente de ella. Su correspondencia, llena de anhelo y estilo literario, revela una Lucrecia que era intelectualmente curiosa, emocionalmente compleja y muy en control de su imagen pública. Sin embargo, detrás del arte y el refinamiento, había una mujer aún navegando una corte peligrosa. La vida en Ferrara no estaba sin enemigos. Algunos nobles aún susurraban que era una bruja Borgia disfrazada. Otros resentían su influencia sobre el duque Alfonso, pero Lucrecia contrarrestó su desdén con diplomacia impecable. Hizo donaciones caritativas estratégicas, defendió causas religiosas y organizó festivales públicos lujosos para ganar los corazones de sus súbditos. La maternidad también se convirtió en un nuevo enfoque. Dio a luz varios hijos, aunque no todos sobrevivieron la infancia, y prodigó atención en su educación y futuros. Era especialmente protectora de su hijo mayor, Rodrigo, cuyo nacimiento había estado envuelto en escándalo. Quizás lo más notable, Lucrecia usó su posición para mediar entre facciones italianas en guerra. Escribió cartas a reyes y papas, ofreciendo propuestas de paz y calmando tensiones. Algunos incluso comenzaron a verla no como una antigua prenda de empeño del papado, sino como una gobernante por derecho propio. Para 1510, Lucrecia Borgia ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando como duquesa, madre, patrona, y quizás finalmente como su propia mujer. Mientras el brillo dorado de la corte renacentista de Ferrara se extendía hacia afuera, dentro del mundo privado de Lucrecia Borgia, la oscuridad regresó, silenciosa, implacablemente. En los años siguientes a sus triunfos culturales, la tragedia golpeó a su familia como una marea lenta y ahogante. Su amado hijo, Rodrigo, el niño nacido de su matrimonio con Alfonso de Aragón, murió en 1512 a solo 13 años. El muchacho había sido su orgullo, su prueba viviente de que el amor una vez existió en su vida turbulenta. Su muerte la destrozó.
Los amigos escribieron sobre su retiro de la corte. Su presencia brillante se atenuó. Su alegría se vació. Usó ropa de luto durante meses, y sus cartas se volvieron más oscuras, más fatalistas. Pero no terminó ahí. Perdería múltiples hijos en la infancia, vidas diminutas que apenas respiraron antes de desaparecer en libros de oración y tumbas. Cada pérdida dejó su cuerpo más débil, su espíritu más cargado. Aún así, resistió, manteniendo su dolor fuertemente enrollado detrás de la máscara compuesta de una duquesa. Públicamente sonreía en festivales. Privadamente confesaba tormento espiritual, culpa y temor. Y luego estaban los susurros persistentes, las historias de su pasado, las copas envenenadas, las acusaciones incestuosas. El bebé secreto nunca la dejaron realmente. No importa cuántas capillas construyera o artistas apoyara, siempre había aquellos que murmuraban Borgia con ojos entrecerrados. Sus esfuerzos de redención a menudo se sentían como tratar de fregar tinta de un pergamino. La mancha no se iba. Incluso su matrimonio con Alfonso d'Este, una vez respetuoso, si no romántico, creció tenso. Alfonso estaba a menudo ausente en campañas militares, y Lucrecia comenzó a tomar más interés en religión y misticismo. Ayunaba frecuentemente, encargaba arte sagrado y vertía dinero en monasterios. Algunos dijeron que estaba expiando pecados que nunca confesó. Otros creyeron que se estaba preparando para algo más oscuro. Su salud, ya debilitada por partos repetidos y estrés, comenzó a fallar. En el invierno de 1519, Lucrecia Borgia yacía en cama, pálida y desgastada, su fuerza desvaneciéndose con cada respiración. Tenía solo 39 años, pero su cuerpo llevaba el peso de más de una docena de embarazos, años de actuación cortesana y la sombra incesante de un nombre familiar que nunca la dejó ir. Había caído enferma después de dar a luz a su hijo final, una hija que murió en horas. El parto había sido brutal y la infección se instaló rápidamente. Los mejores médicos de Ferrara se cernían inútilmente, pero la duquesa ya parecía conocer su destino. El 24 de junio de 1519, Lucrecia Borgia murió. La ciudad de Ferrara lloró profundamente. Las campanas sonaron por todo el ducado. Los conventos sostuvieron vigilias y los cortesanos lloraron. La mujer que una vez había sido despreciada como la serpiente del Vaticano, ahora era llorada como una duquesa noble, sabia y compasiva. Alfonso d'Este, a menudo distante en vida, la lloró sinceramente. Sus hijos, especialmente los lo suficientemente grandes para entender, la recordaron como una madre devota, gentil, cuidadosa y fieramente protectora. Pero fuera de Ferrara, el mito se reafirmó. Roma recordó a la Lucrecia más joven, la niña atrapada en una red de poder, escándalo y veneno susurrado. Los panfletos y historias revivieron los viejos rumores de que había seducido cardenales, asesinado esposos y dormido con su hermano. Nunca importó que mucho de eso fuera calumnia política. La marca Borgia había sido manchada durante mucho tiempo, y ella había llevado su carga hasta la tumba. Aún así, una verdad más silenciosa perduró. Lucrecia no había sido una maquinadora. Había sido una superviviente, una niña comerciada como moneda por hombres poderosos, que finalmente aprendió a dar forma a su propia corte, cultura y legado.
Una mujer que convirtió escándalo en estrategia y desgracia en dignidad. Dejó atrás poemas, cartas y arquitectura. Pedazos de sí misma esparcidos por todo el Renacimiento italiano. Y con el tiempo, los historiadores comenzarían a reexaminar su historia. ¿Era una villana? ¿Una víctima? ¿O ambas? Quizás era algo más raro. Una mujer que vivió en una época que no tenía espacio para su complejidad. Y de esa manera, Lucrecia Borgia se convirtió en más que solo una hija de un papa. Se convirtió en un espejo, reflejando los pecados, miedos y brillantez de una época que aún no la ha perdonado completamente por sobrevivir. Ricardo Corazón de León. El rey. Que nunca estuvo en casa, Ricardo Plantagenet nació el 8 de septiembre de 1157 en Oxford, en un mundo de luchas de poder y ambición dinástica. Su padre era el rey Enrique II, el primero de los reyes Plantagenet, un gobernante de energía aterrorizante y genio legal. Su madre, Leonor de Aquitania, una mujer de influencia sin paralelo, una vez reina de Francia, luego reina de Inglaterra, y para siempre una tormenta política por derecho propio. Desde el nacimiento, Ricardo no fue criado para ser inglés, fue criado para ser poderoso. Creció no en las brumas de Bretaña, sino en las cortes bañadas de sol de Aquitania, el ducado de su madre en el sur de Francia. Allí absorbió no solo el idioma y caballería de la región, sino su orgullo intenso y cultura marcial. Prefería hablar lengua de hoce sobre inglés y siempre se identificaría más como un duque francés que como un príncipe inglés. A diferencia de su hermano mayor, Enrique el joven rey, Ricardo no fue mimado con ceremonia. Le enseñaron a liderar ejércitos. Para cuando tenía 12 años, estaba entrenando con caballeros. A los 15, ya cabalgaba con armadura completa, justas y estudiando las campañas militares de Julio César. Era alto, carismático y terríficamente valiente. Y estaba claro desde temprano que este muchacho no estaba hecho para sentarse en tronos. Estaba hecho para tomarlos. Pero la juventud de Ricardo estaba empapada de traición familiar. La paranoia de su padre, la ambición de su madre y las amargas rivalidades entre sus hermanos crearon un brebaje tóxico de lealtad y rebelión. En 1173, cuando Ricardo tenía solo 16 años, se unió a una rebelión contra su propio padre, liderada por su madre y hermano mayor. Afirmaron que Enrique les negaba poder, títulos y tierras. Era un movimiento audaz y peligroso. Ricardo, apenas salido de la adolescencia, cabalgó a la guerra, no contra enemigos extranjeros, sino contra su propia sangre. La rebelión falló. Leonor fue encarcelada. Ricardo fue forzado a arrodillarse ante su padre y suplicar perdón. Pero Enrique vio algo en él: fuego, audacia, habilidad. Lo perdonó, pero mantuvo un ojo cauteloso. Para cuando Ricardo alcanzó la edad adulta, había probado tanto la rebelión como la redención. Había aprendido que los tronos se ganaban con sangre, estrategia y miedo. Después de la rebelión fallida, Ricardo recibió control sobre Aquitania, el ducado ancestral de su madre. Pero Aquitania no era premio, sino una caldera hirviente de revueltas nobles y varones feudales. Lo que hizo fue conquistarla. Entre 1173 y 1189, Ricardo se transformó de príncipe rebelde en señor de la guerra curtido. Aplastó insurgentes, puso sitio a castillos rebeldes
y lideró personalmente a sus caballeros en escaramuzas brutales. Era despiadado. Las ciudades que lo desafiaban eran quemadas. Gobernó Aquitania con acero. Fue aquí donde ganó su legendario epíteto, Cœur de Lion, el corazón de león. Su coraje era innegable. Cabalgaba al frente de cada carga, luchaba cuerpo a cuerpo. Su ferocidad en el campo de batalla se volvió leyenda, pero también su temperamento. En 1183, el destino tomó un giro dramático. Enrique el joven rey murió de disentería. Repentinamente, Ricardo era el siguiente en la línea. Pero Enrique el II no confiaba en él y trató de forzarlo a entregar Aquitania a su hermano Juan. Ricardo se negó. La ruptura final llegó en 1189, cuando Ricardo hizo lo impensable. Se alió con el rey Felipe II de Francia, el enemigo de su padre. Juntos, atacaron los territorios de Enrique en Francia. El rey envejecido, enfermo y traicionado por su hijo, finalmente se rompió. Cuando Enrique murió, Ricardo se convirtió en rey de Inglaterra, pero su corona fue forjada en rebelión y fuego. Cuando Ricardo I ascendió al trono inglés en 1189, la gente celebró. Tenía 31 años, alto, de cabello dorado y ya una leyenda viviente. Pero no sabían lo que realmente estaban obteniendo. Inglaterra fue su banco, su fe, la campaña. Ricardo tenía una obsesión, la cruzada. Había jurado tomar la cruz, inspirado por relatos de la caída de Jerusalén y la fama de Saladino, el gran líder musulmán que había reclamado la ciudad sagrada. Para Ricardo, esta no era solo una guerra, sino su propósito divino. Así que vendió todo lo que no estaba clavado, drenó el tesoro real, impuso impuestos masivos, vendió títulos, tierras y oficinas, declarando que vendería Londres mismo si pudiera encontrar un comprador. El dinero todo fue para barcos, armadura y mercenarios. En 1190 partió para la Tercera Cruzada, navegando junto al rey Felipe de Francia. Juntos se detuvieron en Sicilia, donde Ricardo inmediatamente se encontró envuelto en una lucha de poder. En lugar de orar en catedrales, puso sitio a la ciudad de Mesina y la saqueó. Este era el patrón de Ricardo: llegar, intimidar, luchar y exigir rendición. Antes de que Ricardo pudiera siquiera llegar a Tierra Santa, el destino le arrojó otro campo de batalla. Una tormenta dispersó su flota por el Mediterráneo, y uno de sus barcos, que llevaba a su hermana Juana y su futura novia, Berenguela de Navarra, naufragó en la isla de Chipre. El gobernante local, Isaac Comnenos, un príncipe bizantino rebelde, cometió un error fatal. Se negó a liberar a los pasajeros reales de Ricardo y saqueó a los supervivientes. Esa fue toda la excusa que el corazón de león necesitaba. Ricardo desembarcó en Chipre con furia fría. En días había conquistado la isla. Fue una campaña rápida y brutal. Los castillos fueron tomados. Isaac fue capturado y famosamente atado con cadenas de plata, porque Ricardo había prometido no usar hierro. La conquista impactó a todos. En medio de este caos, Ricardo hizo algo inesperado. Se casó. El 12 de mayo de 1191, Ricardo se casó con Berenguela de Navarra en Limassol, Chipre. La boda fue espléndida, la iglesia decorada con seda con nobles y caballeros como testigos. Pero el matrimonio fue frío desde el inicio. Berenguela era silenciosa, piadosa
y políticamente útil, pero nunca estaría cerca del corazón de Ricardo. De hecho, pasaría la mayor parte de su vida matrimonial lejos de él. Este capítulo entero capturó perfectamente el carácter de Ricardo. Podía pivotar de cruzado a conquistador a novio en un solo mes. Siempre audaz, siempre teatral, siempre hambriento de acción. Para cuando Ricardo llegó a Tierra Santa en junio de 1191, el sitio de Acre ya se había extendido por casi 2 años. Las fuerzas cruzadas habían rodeado la ciudad costera, pero los defensores de Saladino se mantenían firmes. La cruzada se había estancado, la moral se desplomaba y la enfermedad acechaba los campamentos. Lo que necesitaban era un líder que pudiera romper el punto muerto, y Ricardo lo entregó. A pesar de sufrir escorbuto y fiebre, inmediatamente tomó el mando. Con torres de asedio, ballesteros y disciplina aterrorizante, lanzó asaltos implacables. En un mes, Acre cayó, pero el verdadero drama comenzó después de la rendición. Ricardo exigió un rescate enorme de Saladino, 200.000 dinares de oro, la liberación de prisioneros cristinos y el regreso de la verdadera cruz, una reliquia sagrada tomada en la desastrosa batalla de Hattin. Saladino vaciló, estancó. Las negociaciones se arrastraron. La paciencia de Ricardo se rompió. El 20 de agosto de 1191, ordenó la ejecución de 2.700 prisioneros musulmanes, incluyendo mujeres y niños. Fueron marchados fuera de los muros de la ciudad y masacrados a plena vista del ejército de Saladino. El mensaje era inconfundible. Ricardo no sería jugado. Él trataba en acción, no diplomacia. La masacre envió ondas de choque por Tierra Santa. Los cruzados estaban aturdidos. Saladino, conocido por su caballería, estaba enfurecido, pero no retalió con la misma brutalidad. Continuó tratando a los cristianos capturados con misericordia, quizás para contrastar con el sanguinario corazón de león. El horror en Acre también estableció el tono para el resto de la campaña de Ricardo. Era tanto héroe como terror. Con Acre detrás de él y el camino a Jerusalén abierto, la cruzada de Ricardo parecía imparable. Las victorias siguieron rápidamente. Ganó la batalla. Si te gustó este video, apoya el canal. Dale me gusta, compártelo y suscríbete.